Chao, hola a todos, soy Alberto Hidalgo y en esta ocasión quisiera daros mi opinión y hablaros también sobre una obra extraordinaria del autor Yukio Mishima. Esa obra es la tetralogía de El mar de la fertilidad. Esta obra está compuesta por 4 libros que son Nieve de primavera de 1969, Caballos desbocados de 1969 también, El templo del alba de 1970 y La corrupción de un ángel, que se publicó en 1971, aunque fue escrito en 1970, ya que el autor murió mediante seppuku en ese año, en 1970. Esta obra es una obra extraordinaria, magistral. Una obra excelente. Yo, sinceramente, la leí hace algún tiempo y la voy a volver a leer. Y quedé fascinado con la recreación tan magnífica que hace del Japón del siglo XX el autor. La primera novela comienza a principios del siglo XX en un Japón en plena expansión e imperialismo, un Japón fuerte, un Japón dinámico, ¿vale? Habla de 2 personajes principalmente. El personaje de Kiyoaki, un chaval tremendamente perturbado por un montón de inquietudes, de familia rica, y su amigo Honda, que no es tan rico, ¿vale? Es un estudiante de derecho y se lleva muy bien, son muy amigos y bueno, expresa de una manera muy clara cómo son las costumbres y las formas de las altas clases del Japón de aquella época. Te deslumbra, ¿no?, con toda la belleza y la majestuosidad de toda esa época, ¿no?, tan magnífica, que resultó ser el Japón de antes de la guerra, ¿no? Luego se ve también toda esa brillantez, esa hermosura, ¿no?, de ese país que había conseguido superar la Edad Media y en 60 años convertirse en una de las primeras potencias del mundo, ¿no?, que es en lo que se estaba convirtiendo en aquella época Japón. Hay una película sobre este primer libro, que también se llama Nieve de primavera, y es muy hermosa, vale la pena ver. Y bueno, a través de la historia te va hablando y te va haciendo a la idea de los personajes. Este libro termina con la muerte de Kiyoaki, ¿vale? Muere por enfermedad, el chaval, después de dar mucho por saco, porque es un chico muy problemático, y su querido amigo Honda queda tremendamente triste. La segunda obra, Caballos desbocados, ocurre años más tarde, ¿vale? Japón se prepara para la guerra, es un momento de lucha y de combate, se prepara para la guerra y ya ocurre la guerra durante la historia, ¿no? Y el personaje de Honda busca desesperadamente la reencarnación de su amigo, habla de la teoría de la reencarnación. Es algo que se expresa durante toda la obra, en los 4 libros, bueno, excepto en el primero, que es en el que te presentan los personajes y demás como tal, pero después del primer libro ya toda la obra es la búsqueda de la reencarnación, de las diferentes reencarnaciones del amigo de Honda, que siempre muere de manera prematura. Todas sus vidas posteriores acaban siendo igualmente trágicas. El segundo libro trata, pues eso, vemos el antes, el durante y el después de la guerra. El templo del alba nos habla de un Japón ya sumido en la miseria y en la tristeza de la posguerra, y cómo los personajes de esa casta de gente poderosa y rica se ven obligados a buscarse también la vida, porque la pobreza llega hasta ellos, no había que comer para nadie. Realmente fue un daño terrible y queda reflejado en las novelas, ¿no? Ya la última obra, La corrupción de un ángel, muestra el personaje de Honda ya siendo un juez jubilado, retirado, un señor mayor. En sus últimos días de vejez, ya también quizás un poco de senilidad, ya estaba chocheando el abuelo. Es cuando da, o supuestamente da, con la última reencarnación de su amigo, a la que él tiene acceso, y ve los devaneos de ese chaval joven, un chaval joven que está zumbado de la cabeza, al que lleva a su casa para que conviva con él. Cómo ve cómo hace y deshace y
y demás. Y es triste, la verdad, la temática de la última obra es bastante pesimista, pero el conjunto es muy hermoso y realmente vale mucho la pena. Si os gusta leer algo interesante, algo intenso, no es una obra para cualquiera, ¿vale? Si os gusta leer algo apasionante sobre ese país tan maravilloso y místico que es Japón, os la recomiendo encarecidamente. Evidentemente, como os digo, no es una obra para cualquiera, no es una obra para chavales, no la van a comprender, les va a aburrir, ¿vale? Son unos mazacotes así de libros, no son libros finos, ¿vale? Ni ilustrados, no es una obra ni para ignorantes ni para gente joven, es una obra ya para alguien que tiene una trayectoria como lector, ¿vale? Bueno, a lo mejor hay un chaval joven que se come los libros a mordiscos, ¿vale? Y que se lo lee todo, y pues entonces a lo mejor sí le apasiona el tema de Japón, ¿vale? Pero no es una obra que sea para cualquier chaval, ¿vale? Es una obra que es para alguien que ya tiene una costumbre de la lectura y una comprensión del mundo más madura, ¿vale? Porque es una obra que yo considero que es casi de estudio. Es una obra realmente muy interna, muy intensa en ocasiones, muy cruel, muy visceral. En ocasiones es extremadamente hermosa y que realmente vale la pena leer, sobre todo si os interesa el tema del Japón del siglo XX, ¿vale? Yo creo que expresa bastante bien los sentimientos en ocasiones contrariados que ocurrían en ese Japón. Primero, el antes de la guerra, esa belleza exuberante, ese Japón fuerte, ese Japón imperialista, ¿no? Ese Japón expansionista después, ¿no? Y cómo durante y después de la guerra todo eso desaparece y se convierte en un subproducto de Estados Unidos, en Asia. Una versión americanizada de lo que un día fue un Japón sin alma, triste, que se convierte en un país consumista y se convierte en un país en ciertos aspectos vacío, que es el Japón del mundo actual. Es un país que, a pesar de toda la trascendencia histórica y a pesar de que conserva bastante bien sus tradiciones y su cultura, es un país que, desde el punto de vista de Mishima y de cualquiera que coja libros de historia y se empape de la historia del Japón, se da cuenta de que en la actualidad Japón se ha quedado parcialmente sin alma. Y eso es todo. Os recomiendo, como os digo, totalmente esta maravillosa obra, la tetralogía de El mar de la fertilidad, estos 4 libros que son indispensables para todo aquel que le guste Japón y sobre todo para todo aquel que le guste la obra de Yukio Mishima. Y nada más, que Dios os bendiga y nos vemos en la próxima. Hasta luego.